Lamí la sangre que brotaba y algo se mezcló en todo mi ser. Esa cosa viscosa, cálida y salada que sorbía a flor de piel era la vida misma. La culpa es de Drácula, aunque en realidad no fue el primero de la saga. Antes de que irrumpiera en escena, otros ya habían dejado su malévola impronta. Una cosa realmente extraordinaria se encuentra en Polonia y sobre todo en Rusia. Se trata de cuerpos muertos que tienen un cierto humor que las gentes y ciertas personas sabias aseguran que es sangre. Hay que cortar la cabeza y abrir el corazón de estos cadáveres y comer pan hecho con su sangre que sale en gran cantidad. En un lugar de la Mancha de Francia, Después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano, como una media esfera, en aquellos días buscarán los hombres la muerte y no la hallarán, y desearán morir, y la muerte irá a ellos. En popularidad es, sin lugar a duda, el vampiro de Transilvania quien se lleva las palmas entre esas criaturas del inframundo. El héroe de Bram Stoker realizó su primer saludo en escenario en 1897, cuando ya colegas suyos habían hecho las delicias y el pavor de millones de seguidores en el mundo. Nacido en Dublín, Irlanda, fue un destacado atleta en sus años de estudiante universitario cuando cursaba la carrera de Ciencias Exactas. No obstante, seducido por las letras, colaboró asiduamente con el rotativo Mail, convirtiéndose posteriormente en crítico teatral hasta que en 1882 escribe sus primeras novelas Bajo el Poniente y El Paso de la Serpiente. Un apasionado por los temas esotéricos, ingresó en la Orden Hermética del Alba de Oro, vinculada a los Rosacruces. Profundizó en esta rama del saber humano que tendría amplia difusión en su obra. No existe literatura que no haya inmortalizado a algún que otro chupador de sangre. Desde la hebrea con Lilith, a la que bien podríamos llamar la madre de todos los vampiros, la primera mujer que conoció a Adán. La arábiga cuyas peripecias son narradas en ese monumento literario que es Las Mil y Una Noches. Donde, por cierto, son ellas, las vampiresas, las que desatan esa extraña mezcla de horror, seducción, erotismo y espanto que heredarán las heroínas que vendrán después. Drácula no es el primero de la especie ni el que ha trazado la pauta, pero en él se funden los ingredientes que caracterizan a los héroes de la noche. Y puede ser que mucho le deba a ese otro Drácula, el auténtico, el príncipe Vlad Cepes, el empalador. Nacido en Valaquia, Rumanía, en 1428, Vlad Cepes fue conocido como Drácula, devenido de Draculae, hijo del dragón, nombre que heredó de un antepasado suyo. Pero la popularidad de Vlad se debe a su arraigado sentimiento patriótico que lo llevó a enfrentarse a las hordas turcas para quienes fue un exterminador. Se cuenta que para atemorizar a los invasores los hacía empalar. Tal vez sea esta la razón por la que ha sido estigmatizado como un noble sangriento. La novela del famoso conde vampiro es una de las últimas manifestaciones de la narrativa gótica y por ende del movimiento romántico. Este estilo se adentra en las razones del mal, en un entorno dominado por fuerzas oscuras, paisajes solitarios y en ruinas, páramos, cementerios, castillos, iglesias, donde el amor se nos revela como fuerza salvadora. Stoker retoma hábilmente los recursos del género, personaje solitario con un hálito de misterio y cierto aire seductor. En este caso, el vampiro, más toda la liturgia que suele acompañarlo. My humblest apologies, sir. Forgive my ignorance, sir.
Como principal característica, el ser un no muerto que deambula por la noche en pos de sus víctimas, a las que desangra periódicamente. Durante el día, duerme en un ataúd que contiene tierra del país de origen, Transilvania. El vampiro se nos presenta como una especie de criatura maligna obligada a beber sangre para mantener su vitalidad. A pesar de su inmortalidad, tienen su vulnerabilidad. La imagen de Cristo, la cruz y el agua bendita logran ahuyentarlos. El ajo es también un antídoto contra la mordida de estos seres. Para exterminarlo, se recurre a una estaca en el corazón, seguida por su decapitación. Es indiscutible el efecto que causó en Bram Stoker la noveleta Carmilla de Sheridan Le Fanu, precursora del género, la cual se publicó por primera vez en forma de novela por entregas en la revista The Dark Blue entre diciembre de 1871 y febrero de 1872. Se destaca no solo por su horror, sino por su alto vuelo erótico, incluso lésbico, por lo que bien puede considerarse como pionera de la recreación de estos temas. Carmilla tiene su modelo en la realidad, Elizabeth Bathory, conocida como la Condesa Sangrienta. Se cuenta que para preservar la belleza y juventud solía bañarse en sangre de doncellas sacrificadas al efecto. De ella se habla de cierta propensión hereditaria a la crueldad. Incluso existen pruebas que Elizabeth era parienta del famoso Drácula. El viaje hacia la noche que afronta el conde Drácula al asumir la condición de vampiro ha fascinado a generaciones de soñadores. La novela primero y el filme posteriormente han forjado el mito de los no muertos bebedores de sangre, uno de los más longevos que ha atravesado 4 siglos sin agotarse. El cine, sobre todo, ha contribuido en mucho a la popularidad de tales seres. El primero de todos, ese clásico de horror de Fritz Lang, Nosferatus, el vampiro, y posteriormente, lo que aportó al género la personalidad algo neurótica de Bela Lugosi, quien encarnaría el personaje del conde en diversos filmes. El actor húngaro, una auténtica leyenda del séptimo arte, llegó a compenetrarse de tal forma con el personaje que solía dormir dentro de un ataúd. En las postrimerías del siglo decimonónico le nace al conde un rival capaz de arrebatarle el protagonismo y por ende la popularidad, Lestat, el vampiro que irrumpe en el New Orleans del siglo de las luces para instruir a Louis, un hacendado inconforme con su destino. Será su mentor y camarada y quien se encargará de iniciarlo. Somos inmortales y lo que tenemos ante nosotros son las fiestas suntuosas que la conciencia no puede apreciar y que los seres humanos no pueden conocer sin arrepentirse. Dios asesina y nosotros también, indiscriminadamente. Él arrasa a ricos y pobres y nosotros hacemos lo mismo, porque ninguna criatura es igual a nosotros, ninguna tan parecida a Él como nosotros, ángeles oscuros. La novela Entrevista con el vampiro de la norteamericana Anne Rice desentraña a un vampiro que ha logrado sobrevivir 4 siglos. Muestra las secretas intimidades y zonas vulnerables de los no muertos. Louis se nos revela como un vampiro atípico que, sin perder su naturaleza, reivindica la condición humana. Capaz de amar, de ser sensible, sentir el dolor de los demás, incluso se arrepiente de algunas de sus acciones. Lograr la suspensión de la irrealidad constituye el reto más terrible para los cultores de este género, donde lo fantástico e irreal asume el protagonismo. Aun cuando la existencia de tales merodeadores nocturnos sea algo difícil de digerir en este siglo, pero, y no se asombre de ello, tenemos reportes de la existencia de un vampiro chupador de sangre en el Londres de posguerra. Conocido como el vampiro de Londres, John York Hake desató el horror en esa urbe entre los años 1945 y 1949. Robó, asesinó y bebió la sangre de sus víctimas antes de disolver sus cuerpos en ácido sulfúrico.
Capturado en 1949, escribió a modo de confesión o descargo el relato Confesiones antes de ser ahorcado, en el cual no mostraba ningún arrepentimiento por sus crímenes. ¿Qué pensaría si le dijera que estas calles que desanda cada jornada fueron testigos de los pasos de un vampiro? Si aceptamos como cierta la historia que nos cuenta ese cronista de la ciudad, Guillermo Vidal, en El amo de las tumbas, no podemos menos que sobrecogernos de temor cuando las campanadas de la medianoche nos sorprendan en una calle solitaria a merced de uno de ellos. Créalo o no lo crea, pero allá por los años 30 de los 900, un grupo de vampiros asolaron las calles de La Habana. Bueno, al menos eso es lo que nos cuenta Juan Padrón. Llegaron. El caso es que uno de los vástagos del conde ha creado una fórmula que le permite a los vampiros salir a la calle a pleno sol, incluso visitar las playas de esta maravillosa isla, lo que desata las ambiciones del clan de los chupasangres europeos y de sus colegas yanquis. La fórmula Vampiso. En noche de luna llena, mezclar con gran precisión 2 onzas de hierbabuena y un huevo de camaleón. Llegados de la sombra de los tiempos para poblarnos los sueños. Algo de belleza y horror contiene cada relato, donde el bien y el mal parecen disputarse la aceptación de los lectores. Criaturas del inframundo o entes irreverentes, rebeldes, seductores, que simbolizan las ansias de libertad e inmortalidad de los humanos. Lo cierto es que continúan aquí y ya no será posible desterrarlos de nuestra fantasía. Echar 3 onzas y cuarto de azúcar sin refinar, un corazón de lagarto y una pizquita de sal. 50 gramos añada de sangre de colibrí con mucha piña colada y un toquecito de